Buenas noches, hermanos, que Dios continúe bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno es encontrarnos en la casa de Dios y qué bueno es poder meditar en su palabra sabiendo de que ella es útil y es un alimento que necesitan nuestras almas. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis. Continuemos profundizando Génesis y vamos a continuar nuestro estudio en Génesis capítulo 25 del versículo 19 al versículo 34. Y este mensaje lo hemos titulado Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y vamos a tomar como texto base, escúchenlo nada más, el primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 30, que dice: Por tanto Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Y teniendo como texto base esta porción de la Escritura, vamos a entrar entonces en el pasaje que nos corresponde para hoy. Como todo jueves estamos ahí viendo y analizando este primer libro de la Biblia. Dice Génesis 25, 19 al 34 lo siguiente: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por cuanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio pan a Esaú y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este tema que vamos a desarrollar en esta noche es la presencia de Dios. En primer lugar, tenemos que meditar en el versículo número 21, que dice: Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Hoy jueves nos hemos congregado en nuestra iglesia para orar, para venir delante de la presencia de Dios,
a poner nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras intercesiones, nuestras acciones de gracias y venir delante de Dios también para adorar su nombre. Y cuán bueno es saber que nos postramos ante un Dios vivo, ante un Dios que escucha el clamor de sus hijos, ante un Dios que responde, un Dios que está al tanto de nuestras necesidades y un Dios que quiere suplirnos. Tenemos también que tener en cuenta que hoy, jueves de la Semana Santa, un día como hoy, el Señor y Salvador Jesucristo se postró en el huerto del Getsemaní y orando, dice la Biblia, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y allí estaba Jesús diciendo: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos que el cristiano, cuando ora, siempre va a ser respondida su oración satisfactoriamente, positivamente, cuando ora conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice: y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos eso que hemos pedido a Dios. Dios dice sí, Dios dice no, o Dios dice espera. Son las tres formas que Dios tiene de responder nuestras oraciones. Y Isaac estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque en Génesis 22, 18, Dios había dicho a Abraham que de Isaac le sería llamada descendencia, y a través de Isaac, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de la descendencia de Isaac le sería el día de mañana, en el futuro, traído el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y a pesar de que Rebeca era estéril, pues Isaac estaba orando conforme a la voluntad de Dios. También, hablando acerca de la presencia de Dios, ¿qué es la presencia de Dios? Pues la presencia de Dios es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dios conoce el futuro con exactitud. El conocimiento que Dios tiene acerca del futuro es el mismo que Él tiene acerca del pasado y del presente. Dios es un Dios omnisciente, Dios lo conoce todo. No hay nada que escape del conocimiento de Dios. Dios tiene el conocimiento de todo y todo. O sea, Dios conoce todo acerca de todo. Es maravilloso, es demasiado grande para nuestra mente humana. Dios sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo sabe todo. Y vamos a meditar en un pasaje polémico que habla sobre Esaú y Jacob. Y voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor Romanos capítulo número 9. Vamos a buscar todo Romanos capítulo número 9, versículo número del 10 al versículo número 16. Y vamos a meditar, hermanos míos queridos, en este pasaje que ha sido torcido, que ha sido mal interpretado muchas veces y que ha dado lugar a algunas doctrinas falsas acerca de una tal predestinación, a uno para salvación y a otro para condenación, que la Biblia en ningún lugar apoya. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 16, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos míos queridos, detengámonos aquí
y pensemos. La carta del apóstol San Pablo a los romanos es una carta que para entender su contenido tenemos que leer y tener en cuenta desde el saludo inicial, o sea que comienza la carta hasta el saludo o la despedida final, que es donde termina la carta. No podemos coger una parte sola de una carta e interpretarla de la manera que querramos y obviando la otra parte de la carta, precisamente de la carta a los romanos. La Biblia es su propio intérprete y este pasaje ha sido mal usado y ha sido forzado, ha sido sacado de contexto con un pretexto y es algo que lamentablemente ha hecho heridas, ha hecho daños en el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La pregunta que podemos hacernos en esta noche es, ¿de quién Dios tiene misericordia? ¿De quién Dios tiene misericordia? La Biblia es su propio intérprete. Tenemos que partir del punto de que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a todo ser humano sobre la faz de la tierra, que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado y que no hay favoritos en el reino de los cielos, que todos somos iguales delante de Dios porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver en primer lugar que Romanos capítulo 2, analizando esta misma carta, en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia, y esta misma carta que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que se escribió a través de la pluma del apóstol Pablo, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. También esa frase y esta oración, Dios no hace acepción de personas, está en Colosenses capítulo 3, versículo 25, está también en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, está en Efesios capítulo 6, versículo 9, en Gálatas capítulo 2, versículo 6, en Santiago capítulo 2, versículo 9, en Hechos capítulo 10, versículo 34. Todos esos pasajes y otros más nos dicen que Dios no hace acepción de personas. Pero volvamos a la pregunta, ¿de quién Dios tiene misericordia? Ahí mismo en Romanos capítulo número 11, versículo número 32, dice la palabra del Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es hasta los cielos. Dios tiene misericordia de todos. Vamos a ver que en Hechos capítulo 10, versículo número 34 al 36, cuando el apóstol Pedro llegó a casa de Cornelio, el apóstol Pedro, un judío, llega a la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil, él conoce que Dios no hace acepción de personas. Dice Hechos capítulo 10, versículo 34 al 36, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajero a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Una vez más vemos en esta porción que Dios no hace acepción de personas. No hay favoritos en el reino de Dios. Todos somos iguales delante del Creador del universo. Y que Él se agrada del que le teme y hace justicia. Y este es Señor de todos. Vamos
vamos a ver en Éxodo capítulo 20, versículo 6, el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículo 6, y recordemos que este pasaje está hablando acerca de los 10 mandamientos. Y ahí en medio de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 6, obtenemos la respuesta a nuestra pregunta: ¿de quién tiene Dios misericordia? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios tiene misericordia sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dice la Biblia también en el Salmo número 103, el Salmo número 103, versículo número 17 y 18, lo siguiente. Salmo número 103, versículo número 17 y 18, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Dios tiene misericordia sobre aquellos que aman a Dios, sobre aquellos que guardan su pacto, sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que se acuerdan de los mandamientos de Dios para ponerlos por obras. Dios derrama su misericordia, y la misericordia de Dios es que Dios no castiga al pecador de acuerdo a sus hechos, sino que Dios, encima de no darle el castigo que merecen sus hechos, Dios le derrama su gracia y les da el cielo, les da la bendición que no merecen. Ese es el amor de Dios, es la misericordia de Dios expresada en su máxima potencia, que Dios no castiga al pecador de acuerdo a sus hechos, sino que encima de eso le bendice, le perdona y le da un cielo que no merece. Todo eso a través de la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Dice también la Biblia en Lucas 1:50, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 50, dice lo siguiente. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo 50. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esa es la misericordia de Dios. Pero también la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. También lo dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 12. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. En Nehemías, capítulo 1, versículo 5. En Daniel, capítulo 9, versículo 4. Dice que Dios tiene misericordia del que le ama, y en otras palabras, de aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son esos que guardan sus mandamientos? Los que aman a Dios. Ellos van a tratar, van a luchar por guardar los mandamientos de Dios. Recordemos, hermanos míos queridos, que aún en el Antiguo Testamento la salvación no fue por obras, fue por fe. Y ahí está la lista de Hebreos capítulo 11, que resalta a esos hombres y mujeres de fe que le creyeron a Dios, que caminaron en pos de las promesas de Dios y que de los cuales el mundo no era digno. Dice también, y tenemos que entender que Romanos es toda una carta, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje que conocemos mucho: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que conocemos como la presencia de Dios. A los que aman a Dios, no dice a los que Dios ama, sino a los que aman a Dios. A esos Dios los conoció. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios les conoció. En la presencia de Dios sabía quiénes eran aquellos hombres y mujeres de fe
que iban a poner su confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, y a esos Dios los ha predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es por eso que cada cosa que nos sucede en la vida está obrando para bien, porque Dios está formando el carácter de Jesucristo en nosotros. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta del cristianismo, esa es la meta de los dones, que Cristo vaya siendo formado en nosotros. La salvación en toda la carta a los romanos se ve de manifiesto que es por la fe. La Biblia no se puede contradecir. La salvación es únicamente por la fe, es por creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Jesús a sus discípulos, el Cristo resucitado antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la salvación es por la fe. Romanos es toda una carta que resalta la fe en todas sus páginas. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita: mas el justo por la fe vivirá. Es por creer. La salvación es un regalo que Dios nos otorga por creer, por la fe, por medio de la fe. También en Romanos capítulo 2, vamos a buscarlo, Romanos capítulo número 2, versículos del 6 al 11, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad y honra, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Retribución y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos ahí que es por la fe, porque Dios no hace acepción de personas. También en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La carta a los romanos es una carta que resalta la salvación por medio de la fe. Romanos capítulo 4, versículos 22 al 24 dicen: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resalta ahí este pasaje la fe en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, en Romanos capítulo 7, versículo 25, en Romanos capítulo 8, versículo 1, y vamos a ver ahora todos juntos Romanos capítulo número 9, los versículos del 30 en adelante. Estamos hablando y estamos profundizando en Génesis y estamos hablando de Esaú y Jacob. Estamos viendo Romanos capítulo 9, versículo 10 al 16, que resalta que Dios tiene misericordia del que Él
quiere tener misericordia y que Dios escogió o Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y que este pasaje muchas veces ha sido mal interpretado y usado para decir que Dios eligió a uno para salvación y Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a uno para condenación y ya está decretado por Dios, y eso es falso. La Biblia resalta que la salvación es por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en la persona y la obra de Jesús, su obra expiatoria en la cruz del Calvario, su sacrificio sustituto en la cruz. Y vamos a ver que el mismo capítulo 9 de Romanos, a partir del versículo 10 en adelante y en otras partes de la carta a los romanos, resalta que la salvación es por fe. Dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Creyer en él, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi oración, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice el apóstol Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Toda la epístola a los romanos resalta la salvación únicamente por la fe. Y el capítulo 10 es un capítulo precioso que resalta también la salvación por la fe. Dice el versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 16, mas no todos obedecen al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos míos queridos, iglesia, tenemos que entender que hay un Dios maravilloso que nos está dando una salvación a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Cada uno es libre de decidir tomar el regalo de Dios o rechazarlo. Dios escogió, hermanos míos queridos, en el pasado, teniendo en cuenta lo que Él ya sabe en el futuro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, Él nos eligió y eligió desde antes de la fundación del mundo lo que Él conoce en el futuro. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Es la pregunta que podemos hacernos en esta noche. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios escogió, por qué Dios amó a Jacob y Dios aborreció a Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Todos sabemos, y en el pasaje que hemos leído y hemos citado aquí en Génesis capítulo 25, los versículos 27 al versículo 34, que Esaú menospreció su primogenitura. Esaú vendió su primogenitura. Hebreos capítulo 12, versículo 16, le llama de una manera sorprendente. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice,
no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios en su palabra llama a Esaú un profano. La palabra profano significa manchar, hacer algo que no está autorizado a hacer con algo sagrado. También la palabra profano, según el diccionario de la lengua española, lo traduce y nos dice el significado de la palabra profano y dice que es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Es deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de algo respetado. Eso fue lo que hizo Esaú con la primogenitura. Y hoy nos preguntamos, ¿qué beneficios le traía la primogenitura? Le correspondía, hermanos míos queridos, a Esaú, por ser el primogénito, en primer lugar le correspondía una bendición especial, por ser el primogénito, e incluso sería heredero de una promesa de Dios, y de esa promesa precisamente, que a través de esa descendencia llegaría el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, y que también heredaría su descendencia la tierra de Canaán, la tierra prometida. En Génesis capítulo 27, versículo 36, encontramos el pasaje que cuando Isaac se puso anciano, se había quedado ciego, y llamó a su hijo primogénito para darle su bendición. Todos sabemos que Jacob, cuyo nombre significa suplantador, engañador, vino y también robó la bendición de su padre Isaac, que era para su hermano Esaú, y tomó también la bendición, por lo que comprendemos que siendo el primogénito, pues le correspondía una bendición especial de su padre. Luego del Éxodo, Dios ordena que consagren los primogénitos. Recordemos que la última plaga que Dios mandó sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos de Egipto, donde todos los primogénitos de egipcios murieron y Dios conservó con vida a los primogénitos israelitas. La palabra Pascua significa pasar por alto, y como Dios pasó por alto las casas donde estaban los israelitas, y ellos conservaron la vida. Desde ese día en adelante, Dios dijo que todo varón que abriese la matriz sería llamado santo a Dios, sería separado para Dios, le pertenecía a Dios. También los primogénitos recibían una doble herencia. Cuando los padres arreglaban sus cuentas, arreglaban las cosas, preparándose para la muerte, y arreglaban la herencia, la dividían entre los hijos, al hijo primogénito le correspondía el doble de lo que le correspondiera a otro hijo. Y eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17. La primogenitura significaba en aquel día unas cuantas cosas. Significaba que el que la poseía era cabeza de la familia, o sea, era cabeza de la casa. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia. En esta familia en particular, la familia de Isaac, significaba que el que la tenía pues sería y estaría en la línea que introduciría al mundo al Cristo. Ahora, ¿cree usted que Esaú valoraba su primogenitura? Efectivamente, no la valoraba. Y Jacob sabía que no la valoraba. No le atribuía ninguna importancia. Y no quería servir de sacerdote de la familia. El hecho es que la última cosa que deseaba Jacob era recibir todos los derechos de primogenitura. Esaú demostró falta de visión. Demostró falta de visión para el futuro, porque sin duda sabía algo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, diciéndole que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Tendría algo de idea de lo que eso significaba
y de cómo todo eso estaba ligado precisamente con la primogenitura. Entonces, dice la Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí aparece que Dios dice, desde antes de nacer Jacob y Esaú, que el mayor serviría al menor. Esto es teniendo en cuenta, hermanos míos queridos, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dios sabía que Esaú menospreciaría la primogenitura y el derecho que le correspondía delante de Dios como hijo primogénito. Dios ama a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Repito, Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. Dios es un Dios que ama al ser humano y Dios respeta la libertad que tiene cada ser humano de escoger a Dios, de amar a Dios, de querer obedecer sus mandamientos o ir en contra de Dios y profanar su persona y profanar sus cosas sagradas. Hermanos, todos sabemos el segundo grande mandamiento. En Mateo capítulo 22, versículo 39, aparece el segundo gran mandamiento, que resume la mitad de la ley prácticamente. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros los seres humanos y nosotros los cristianos hemos sido llamados por Dios para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar no solamente a aquellas personas que nos aman y que son buenas con nosotros. Debemos amar no solamente a nuestros hermanos de la iglesia, sino a cuanta persona está a nuestro alrededor y nos necesita. Ese es nuestro prójimo. Y la Biblia también dice que debemos amar e incluso a nuestros enemigos. Es decir, debemos amar a nuestros semejantes. Yo pregunto, ¿mandaría Dios al ser humano que haga algo que él mismo no hace? Y esta pregunta la hago para aquellas personas que dicen que Dios no ama a todos los seres humanos. Y esto lo digo para aquellos que dicen que Dios sí tiene favoritos. Y esto lo digo para aquellos que dicen que Dios escogió a unos para salvación desde antes de la fundación del mundo y a otros para condenación eterna desde antes de la fundación del mundo. Eso es falso. La Biblia nos habla que la salvación es por fe, no por una elección. La justificación es por la fe, no por una elección de Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios cruel. Él es amor. Y en su palabra ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la fe en Jesús. Y como dice Romanos de 9, los versículos ahí que les siguen, de los versículos 16 en adelante, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer lo que él quiera con el barro? ¿Para hacer a unos vasos de honra y otros vasos para deshonra? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Dios ha querido salvar a los creyentes por la fe en Jesucristo, no por otra cosa. Y el que no quiere entenderlo así es como el barro que está discutiendo con el alfarero. ¿Tiene potestad ese barro para decirle al alfarero: ¿por qué tú me hiciste así? ¿Por qué tú has querido salvar a los creyentes por la fe en Jesús? No podemos, hermanos, tenemos simplemente que aceptarlo. Dios es el Señor de la creación y hace con su creación lo que le apetece. Y Dios, justamente, porque Dios es justo, ha querido salvar a los creyentes por medio de la predicación, por medio del Evangelio,
por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es la puerta, el que por Él entrare será salvo. Esaú solo pensó en suplir una necesidad inmediata, por un simple apetito carnal, por llenar su vientre tal vez 2 horas. Esaú pensó en la comida pasajera, pero no pensó en lo espiritual. Esaú no pensó en la vida que trasciende la sepultura. Esaú no pensó en servir a Dios, en ponerse en las manos de Dios para permitir que Dios le use para ser de bendición al mundo, para entrar en los planes de Dios, en los planes de salvación de Dios para el mundo. También tenemos que decir que Jacob actuó mal. Jacob actuó con astucia y trampas. Él debía haber esperado que Dios le pusiese en el sitio que dijo y no tomar las cosas por sus propias manos. Jacob debía haber luchado la bendición de Dios no por medio de trampas, sino legalmente, porque era un hombre quieto, era un hombre que habitaba en tiendas, como esas personas que están ahí en la meditación, que están ahí pues aprendiendo de Dios, mientras que Esaú representa las cosas que la gente quiere ganar, quiere lograr por sus propias fuerzas, por sus propias obras. Un hombre que comía de su casa, o sea, de lo que cazaba, comía Esaú. No es que sea malo, sino que muchas veces ponemos el énfasis en nuestras buenas obras, en lo bueno que soy. No necesito nada de Dios, no necesito nada de nadie, yo soy autosuficiente, yo me valgo para alimentarme, yo me valgo para cazar, yo me valgo para hacer frente a la vida. Ese era Esaú. Jacob fue un engañador, pero Dios tuvo un trato especial con él, y al final llegó a ser Israel. De Jacob, un suplantador, un engañador, un tramposo, llegó a ser Israel, nombre que después cogió el pueblo de Dios, Israel, de donde salen las 12 tribus de Israel, formándolas sus 12 hijos. Vemos en la Biblia que Jesús, o sea, Dios conoce desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía quién iba a creer en Él y quién no. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 64. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 64. Dice así la palabra de Dios. Juan 6, 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en el capítulo 2 de Juan, del versículo 23 al 25, dice que Jesús no tenía necesidad de que la gente le hablara de los seres humanos, pues Él mismo sabía lo que había en el corazón del hombre. Dios lo conoce todo desde el principio. En una ocasión, la madre de Santiago y la madre de Juan se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Maestro, mira, queremos que te pedimos que mandes para que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: mira, eso está en Mateo capítulo 20, versículo 23. Jesús le responde: en el vaso que yo bebo, en la copa que yo bebo, ellos también pueden beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ellos también pueden ser bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío el darlo, sino para aquellos para quienes el Padre ha dispuesto. Para aquellos para quienes el Padre lo ha dispuesto. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo,
ya Dios ha dispuesto cada lugarcito para aquellos que creen. Porque las obras de Dios, dice la Biblia en Hebreos 4:3, que estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su omnisciencia y en su presencia, Dios sabía quiénes iban a creer en Jesús y quién no, quién le iba a aceptar de todo corazón y quién no. Y Dios eligió en el pasado, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él ya conoce en el futuro. Hermanos míos queridos, ¿qué aplicación podemos darle a este pasaje de Génesis, sobre todo mirando la vida de Esaú? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aplicación podemos dar a nuestra vida? ¿Qué principios sacamos para nuestra vida de hoy? Y he tomado algunos. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día no ponen en juego el futuro y el bienestar de su alma por un simple apetito carnal momentáneo? ¿Cuántas personas no arruinan sus vidas y las de su familia por un placer pasajero, terrenal, que solo dura unos pocos minutos? El pecado parece bueno, parece inofensivo, pero es algo que arruina el destino final del alma. Eva, por darle un mordisco a una fruta prohibida, desobedeció a Dios, arruinó su relación con Dios, destruyó su amistad con Dios. Tengamos cuidado. Dice la Biblia en Hebreos 11:25, Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice así. Vamos a buscarlo todos. Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Está hablando de Moisés. Dice el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que Dios nos ofrece es eterno y lo que este mundo nos ofrece es pasajero. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos míos queridos, para concluir, es una necedad separarnos de Dios, separarnos de Cristo, separarnos del cielo por las riquezas, por los honores y placeres de este mundo. Es un negocio tan malo como el que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Que el Señor les bendiga ricamente y que cada uno de nosotros sepa apreciar las cosas espirituales de este mundo, las cosas espirituales y eternas que Dios nos ofrece por encima de las cosas pasajeras, terrenales, visibles, mundanas de esta vida. Que Dios le bendiga.